Mi nombre es Aurora La Cueva, y soy educadora. Mi especialidad es la enseñanza de las ciencias naturales. Soy profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Y los invito a ver este video que hemos grabado sobre la educación en ciencia y tecnología para la ciudadanía crítica en el nivel de la educación básica, en el nivel básico. Allí estamos conversando sobre la concepción de la escuela como un ecosistema, la importancia de la interacción entre actividades, planificación, evaluación, la organización democrática, la presencia de los recursos necesarios. Pero en el video el énfasis de esta charla es sobre las actividades, el tipo de actividades que se pueden desarrollar o que se pueden empezar a desarrollar, porque esto es un esfuerzo que requiere su trabajo, su acumulación, ir avanzando, como las unidades didácticas integradas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, los proyectos comunitarios, y hay, digamos, ejemplos y explicaciones sobre cómo puede irse emprendiendo este tipo de iniciativas en nuestras aulas para realmente una mejor formación de ciudadanas y ciudadanos críticos. Esta conversación la he llamado Ciencia y Tecnología para la ciudadanía crítica en la educación básica, nivel primario, nivel medio. Y con el planteamiento de que la enseñanza de las ciencias naturales y de sus tecnologías en esos niveles de la educación básica tiene que estar orientado hacia la ciudadanía en general. Es decir, la visión antigua de que eso es como un propedéutico para preparar a los que van a entrar a estudiar en las universidades, carreras científicas y tecnológicas, no es deseable, ni siquiera para esos mismos estudiantes que luego tienen esa aspiración. Por supuesto que es interesante que en el nivel primario, desde el nivel inicial y mucho más en el nivel medio, se estimulen las vocaciones científicas, las vocaciones tecnológicas, eso es muy importante. Pero además, paralelamente, todas y todos los estudiantes tienen que tener esa formación para el ciudadano crítico, que sabe usar la ciencia y la tecnología para comprender la sociedad en que vive, el mundo en que vive su país, su región, su comunidad, para comprender lo que está pasando, para darse cuenta de los problemas importantes y de los logros importantes, y para poder estar motivado para actuar también, para proponer y para actuar eventualmente, bueno, ya cuando sean adultos y un poquito desde niños, ¿no? Y niñas. Prepararse para eso. Esa es la concepción, y yo creo, bueno, porque además aquí es bueno ser como abrir un poco la polémica, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? A pesar de que ha habido planteamientos y que incluso en algún momento hay como un retroceso. No, bueno, la ciencia, la tecnología, necesitamos más científicos. Bueno, eso es muy cierto y hay que hacerlo, preocuparse de eso, pero hay que tener esa formación para todos, que al mismo científico, luego al científico adulto le va a servir. No estar imbuido solamente en su área, sino tener esa visión general de los problemas que la ciencia y la tecnología nos ayudan a entender. Bueno, y que hay dos vertientes en esta exposición, porque hay algo que es como el planteamiento más grande, mira, vamos para allá, y les propongo que nos vamos para ese sitio, construyamos ese camino, pero además hay cosas que se pueden tomar e ir haciendo poco a poco desde ahora. En cada caso será diferente lo que uno puede decir, oye, me gusta esto, déjame tratar de hacer esto, déjame cambiar un poco la evaluación, déjame ver cómo hago mi clase más democrática, o sea que hay cambios que se pueden hacer, ¿no? Ahora, pienso que hay que ver la escuela como un ecosistema. Entonces no puedo hablar solamente de la enseñanza de las ciencias naturales, de los contenidos de esa enseñanza, de las actividades de esa enseñanza. Tengo que ver la escuela como un ecosistema, porque todo está interrelacionado. Entonces ver la planificación, las actividades, que es el tema central de esta charla, las actividades en la enseñanza de la ciencia y tecnología, la evaluación, cómo evaluamos, si queremos estudiantes críticos, estudiantes de mente abierta, que asuman retos, y luego nuestra evaluación es un examen de marcar, oye, no hemos avanzado, estamos ahí poniendo una tranca, ¿no? Entonces ser coherentes con esto, una planificación creativa, investigativa,
las actividades variadas, sustanciosas, es lo fundamental, abiertas, semiabiertas, una evaluación como ayuda para aprender, la organización del trabajo, el aula democrática y la escuela democrática. No es fácil hacer eso, pero ¿cómo puedes despertar una mentalidad crítica en un ambiente autoritario? Donde a la hora de la verdad, o sea, todo está en una jerarquía de arriba para abajo, entonces eso no es posible. Y los recursos, la existencia de los recursos desde los locales y todos los materiales. Vamos a ver un poquito de eso ahora, pero no puedo detenerme en hacer eso porque si no es muy larga la charla, ¿no? Ya como está, creo que dura como 45 minutos. Bueno, la planificación docente, un reto de creación y de investigación pedagógica, ¿no? O sea que ir avanzando, o sea que el texto guía no es nuestra base, o sea, está bien que tengamos textos, por supuesto que necesitamos un currículo oficial, pero el docente tiene que poder ir más allá de eso, ¿no? Y participar, realizar verdaderamente planificación, con planes que estén adaptados a sus estudiantes y que sean estimuladores del aprendizaje, ¿no? Tomando el plan como una hipótesis de trabajo, es decir, bueno, mira, hicimos este plan, preparamos este trimestre de esta manera, con estas actividades, no sé qué, ¿cómo va a resultar? Y hacerle seguimiento a eso, ¿cómo está resultando? Y a partir de eso, ir modificando esa planificación, ir avanzando, ¿no? Tomarla mucho como una investigación de acción, tomarla como una hipótesis de trabajo y realizar investigación sobre eso en su propia aula. Es excelente la participación de docentes en equipos de docentes que planifiquen juntos. No es fácil coordinar y ponerse de acuerdo en las cosas, pero dejando que cada persona tenga su punto, o sea, su toque personal en lo que va a hacer, por supuesto, no pretender que tenemos que trabajar todos igualitos, pero que sí haya esa comunicación y esa ayuda mutua y ese enriquecimiento, ¿no? Claro, ahí hay que ayudar con unos programas oficiales que sean flexibles, que no sean demasiado cerrados, demasiado estructurados y que sean fecundos, o sea, que de verdad pues ayuden a eso. Y en el libro, que luego les mencionaré algo del libro, está la idea de cómo los estudiantes pueden participar en la planificación, porque propongan actividades, porque propongan temas, porque escojan, a veces es más modesto, pero también valioso, porque escojan entre unas actividades y otras, etcétera, ¿no? La importancia de eso. Bueno, y la evaluación, concebir la evaluación también como ayuda para seguir aprendiendo. En este ecosistema escolar, la evaluación como una ayuda para seguir aprendiendo. Entonces, no me parece suficiente el esquema, 3 tipos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. Bueno, mira, no, mi planteamiento es toda la evaluación tiene que ser formativa, toda la evaluación tiene que ser formativa y incorporada a la vida de la clase, con muy poco de momentos especiales para evaluar. Conscientes de que tenemos que evaluar lo más importante, lo más educativo. No tenemos que evaluar los nombres de las partes, bueno, los nombres de huesos, las clasificaciones de las algas, la fórmula del ácido sulfúrico. Bueno, si te la aprendiste está bien, pero ¿qué necesidad tienes de memorizarte la fórmula del ácido sulfúrico en la educación básica? Lo que interesa son las grandes concepciones, que el estudiante comprenda lo que la química le aporta al conocimiento humano, o la física, o la biología, ¿no? Conscientes de que se evalúa una situación transitoria y no un estado fijo, y de que el error es parte del aprendizaje, y la calificación a menudo un obstáculo. El pedagogo francés Celestin Freinet, él murió como en los años 60, yo considero que era realmente una gran figura del siglo XX y de todos los tiempos en la pedagogía. Un hombre que venía de la escuela, ¿no? Que nunca salió de la escuela y que desde allí hizo su obra. Él dice que hay que evaluar para lograr el éxito. Hay que evaluar para el éxito, pero claro, sin facilismos, ¿no? Importante la autoevaluación y la coevaluación. ¿Y cómo mejorar a partir de la evaluación? Porque después de evaluar se abre otra etapa. Bueno, ¿qué hacemos con los que no salieron bien? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, yo tengo algunos planteamientos sobre eso, de los cuales no puedo hablar ahora. Planificación, evaluación, la organización del trabajo democrática.
un trabajo organizado, o sea, no un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar un lío ahí, todo el mundo hablando, no. Un trabajo organizado, pero sin autoritarismo. Oye, yo he visto muy poco eso, pero en algunos casos lo he visto. Yo vi una escuela en España que era, por supuesto, especial, no eran las escuelas de todas las normalitas. Esa escuela era democrática. Y yo vi una cosa, yo menciono esta anécdota porque me impactó mucho. Adelante, me impactó mucho. Que yo estaba ahí sentada porque estaba haciendo una investigación para mi tesis doctoral y estaba ahí oyendo unas clases y de pronto avisaron a la maestra que la llamaban por teléfono y en aquella época, eso era el 1999, no había celulares todavía por allá, entonces ella tenía que ir a responder esa llamada. Y había un niñito de 6º grado que estaba exponiendo algo, su trabajo, algo. Y entonces la maestra se fue y el niñito siguió hablando. Y los demás lo siguieron escuchando. Y yo me quedé loca. Me dije, ¡oye! Y no es que fueran perfectos, no eran unos angelitos, también tenían sus cosas, ¿no? Digo, ay, no, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esté viendo esto? Porque yo lo que me esperaba era, oye, ahora yo estoy aquí, yo no soy nadie aquí en esta escuela, va a empezar un despelote de niñitos tirándose papeles, tú sabes, y yo ahí como una soquetica, ¿qué voy a hacer? No, vale. Siguió la clase normal. Una cosa. Bueno, hacia esa aula ellos eran una comunidad de aprendizaje, verdaderamente. Ellos eran una comunidad de aprendizaje, con sus problemas, ¿no? Pero sí lo eran. Esa democracia ayuda a aprender y ayuda al desarrollo cognitivo, ese ambiente democrático, y a la formación socioafectiva y moral. Y por supuesto la preparación de un futuro ciudadano o ciudadana crítica. El hecho de venir de la escuela democrática. Oye, yo participé, yo ahí opinaba, me preguntaban qué me parecía a mí y votábamos, tratábamos de llegar a un consenso. Entonces, después no vas a aceptar tan fácil el autoritarismo cuando salgas de esa escuela, ¿no? Bueno, y los beneficios también de la colaboración, ¿no? Los beneficios de la colaboración siempre con el respeto a la personalidad de cada uno en la clase colaborativa. Pasamos a otra lámina. Bueno, y los recursos, de verdad que, porque hay gente que dice, no es cuestión de dinero. Mira, por favor, sí es cuestión también de dinero, porque tú necesitas, además, oye, la sociedad tiene que reservar un dinero para educación, no puede ser que todo el dinero se vaya para otro lado. Entonces tienes que tener un ambiente estimulante, un local construido para ese tipo de escuela, que quizás tiene ambientes más pequeños, más grandes que el aula normal. Ya esa fila de cajitas, aula, todas igualitas, no es suficiente. Tiene que haber su ambiente laboratorio, su ambiente taller, sitios donde se puedan reunir para trabajar por equipos que luego van a llevar a la clase. O sea, es otro tipo de cuestión. Y recursos, los recursos que son, pues, mensajeros y herramientas culturales. Cuando un recurso entra al aula, entra un mensaje cultural. Un cilindro graduado, por supuesto una computadora, una lupa, un microscopio, una lupa binocular, bueno, todo eso que entra allí son mensajeros culturales, y después de los libros, tanto impresos como digitales. Bueno, el tema de esta charla son las actividades, hacer actividades sustanciosas, formativas, abiertas o semiabiertas. Yo las he clasificado en varios tipos, los vamos a ver ahora, pero pasemos a la próxima lámina, desde las actividades exploratorias y las actividades cortas hasta los proyectos de investigación estudiantil. Pero vamos a ver primero esta cita. Bueno, es una cita de una cita. Yo leía a estos señores, Scott, no sé quién, Chu y el otro. Este es un trabajo de 2018. Y me pareció interesante. Ellos hacen una cita de un filósofo, Whitehead. Claro, el trabajo original es del año 1929, pero el libro que ellos leyeron era una edición de 1967, ¿no? Y Whitehead dice esto. Bueno, la idea es evitar que el conocimiento sea inerte. Whitehead arguyó que el propósito primordial de la educación es evitar que el conocimiento llegue a ser inerte. Lo que él consideraba como, ¿qué es eso inerte? Ideas que son simplemente recibidas en la mente sin ser utilizadas, o puestas a prueba, o lanzadas hacia frescas combinaciones. Entró, lo memoricé, respondí mi prueba y bueno, poco tiempo salió, me imagino, o se quedó allí, pero
inerte, no se ha movido, no se ha puesto en acción. Este enfoque del aprendizaje, de que el conocimiento no sea inerte, recibe apoyo de parte de recientes alcances en las ciencias del aprendizaje. Esto ya lo dicen Scott y sus amigos, ¿no? Que eso que dijo Whitehead en el año 1929 recibe apoyo en la investigación en las ciencias del aprendizaje, que sostienen que los cambios a largo plazo en las estructuras neuronales y en la actividad cerebral solo pueden ocurrir cuando las personas activamente adaptan y ponen a prueba ideas, conceptos, procesos en nuevos contextos. Y mira, trabajan con las ideas, agarran las ideas que le están enseñando y hacen cosas con ellas. De acuerdo con ello, la repetición de actividades predecibles o la memorización de datos sin oportunidades de aplicar este aprendizaje en situaciones nuevas y poco familiares, no repetir el problema tipo y hacer otros problemas parecidos al problema tipo, sino situaciones nuevas. Si no hay eso, que es todo típico de los enfoques educativos tradicionales, dicen ellos, en realidad llevan a reducir las capacidades para una actuación más sofisticada, flexible y creativa. Bueno, evitemos que el conocimiento sea inerte. Entonces, evitemos las tareas de cortar y pegar. ¿Qué son las tareas de cortar y pegar? Bueno, por ejemplo, define los siguientes términos. Indica las partes de el aparato circulatorio, no sé qué, un árbol, no sé qué. Señala las funciones de los riñones. ¿Cómo se clasifican los insectos o los vertebrados? Resuelve 567 más 650 igual a ilustraciones que hay que reproducir sin más o los proyectos copiados de internet. Son tareas fáciles de formular y eso tiene una gran ventaja y fáciles de responder, pero dejan poco en términos de reflexión, investigación y creatividad. Busquemos experiencias significativas. Bueno, yo traté de plantear ejemplos de experiencias significativas. Piensa en sus ejemplos, yo no sé si los míos están buenos, pero ejemplos. Por ejemplo, menciona tres árboles, 3 compuestos químicos, 3 elementos del relieve que conozcas directamente y cuéntanos sobre sus características, sobre los 3 árboles que conoces directamente. Compara con la definición científica general. Bueno, se me ocurre esa idea, no sé si me rasparán los biólogos, pero esa es una, claro, esto es, son tareas sencillas, esto no es ningún proyecto de investigación, esto es una tarea sencilla de clase. A partir de lo que ves en tu hogar y sus alrededores, dibuja o fotografía 2 casos de buen uso del agua o de productos industriales o artesanales con calidad estética, lo que estábamos con el arte por aquí, Yolanda. 2 ejemplos de 2 casos de objetos que reflejan muy bien la luz, por ejemplo, y 2 casos contrarios. Tienes que casarlos, los fotografías o los dibujas. Comenta tu selección. Claro, no es que todo, ¿no? Es el uso del agua o los productos, o sea, son diferentes ejemplos. Claro, de la clase, el tema, todo. Otra, entrevista a 2 personas de edades diferentes. Indaga sobre lo que piensan del cambio climático y si el mismo ha modificado en algo su vida. Comparte tus resultados con los de otros 4 compañeros. Se reúnen en un equipo y comparan lo que encontraron. Organicen un resumen. ¿Qué piensan sobre las respuestas de sus entrevistados? Ustedes 5 compañeros que están en el equipo. Presenten sus conclusiones en clase. Este sí ya es un pequeño proyecto. Bueno, esos son como ejemplos que se me ocurren, pero vamos a ver los tipos de actividades que yo creo que pueden hacerse en la escuela y que son sustanciosas, que no son de cortar y pegar. Actividades exploratorias, unidades didácticas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y los proyectos comunitarios. Eso es las 5 que voy a hablar. Las exploratorias, bueno, yo creo que podemos tener actividades exploratorias, o sea, no todo tiene que estar montado. Mira, yo voy a hacer una visita al jardín botánico porque estoy viendo el tema de las plantas. Eso puede ser, ¿verdad? Eso puede ser. Pero puede suceder que se abre la oportunidad de ir, hay oportunidad de ir, bueno, vamos. Estamos en 4º grado y podemos ir al jardín botánico, bueno, vamos.
¿A qué? A empezar a ver, a oír la charla que nos dan. Hay que hacer algo con eso, hay que hacer un proyecto. No, bueno, no necesariamente, pero exploramos. O está la exposición esa de niños en el espacio, que no he ido, por cierto, en La Carlota. Bueno, vamos para allá a ver esa exposición, se usó una oportunidad, logramos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos lleve en el autobús, vamos para allá. Entonces, esa cosa, claro, estoy hablando de los niños, ¿no? Estoy hablando ya de actividades con los muchachitos y muchachitas, ¿no? Entonces, visita, invitar a un experto en clase. Les doy un ejemplo de la universidad, de la Escuela de Educación. Ese era un curso para muchachas que estaban estudiando para ser maestra de preescolar y primera etapa. El papá de una de ellas era aficionado a la astronomía. Él era taxista. Él en realidad era taxista, pero él era aficionado a la astronomía. Y en aquella época iba a haber un eclipse de sol, no sé qué, y él iba a ir a ver el eclipse, él tenía su pequeño telescopio, no sé qué más. Y entonces yo lo invité a él a la clase. A mí me pareció bien bonito. Y ese señor nos dio una charla sobre astronomía. Y él era un aficionado solamente, pero eso era bonito porque porque nos invitó a que tendríamos que ver el espacio que era tan maravilloso y nosotros, que eso es tan maravilloso que está ahí, el universo, y nosotros a veces pasábamos desapercibidos, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Entonces, bueno, invitar a expertos. Por supuesto que si tú estás haciendo un proyecto o una unidad didáctica, puedes montar cualquiera de estas cosas. Pero en este caso yo las planteo también como actividades exploratorias. Bueno, en la visita a la pescadería, yo vi una con unos niños de primer grado que iban para una pescadería, o sea, pero eso sí estaban en una unidad didáctica sobre pesca. Bueno, súper interesante, como la señora de la pescadería les explicaba cosas. Canciones, videos, el texto libre de Freinet, que el estudiante escribe algo cuando tiene ganas de comunicar algo y eso lo trae a clase. Ahí es cuando la realidad de los estudiantes y de las estudiantes entra en la clase, ¿verdad? Porque tú le das la oportunidad al texto libre o al dibujo libre, entonces tú ves ahí, oye, mira, el mundo de ese estudiante se refleja en eso, ¿no? Las conferencias de los estudiantes, no sé si la metí aquí, pero eso es las conferencias estudiantiles, esto también es de Freinet, que el estudiante prepara una conferencia de un tema del que él sabe, pues. Por ejemplo, fue para otra región de Venezuela y puede hablar de eso, lo que comió allá, lo que vio, no sé qué. Y entonces el estudiante habla. Entonces, la realidad de los estudiantes entra así, sin necesidad que tú le hagas una encuesta, sino que entra en esas actividades, ¿no? La correspondencia interescuelas que tenía Freinet también, que ahorita sería tan fácil, ¿no? Bueno, permiten que el estudiante comparta saberes, experiencias y sentimientos. Amplían su mundo de vivencia. Es muy importante. Nuestro mundo a veces es muy chiquito. Entonces, y los estudiantes pasan más pues por las situaciones sociales, económicas. Entonces, esto abre su mundo. Uy, nos llevaron para un concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. Eran unos niñitos que tocaban música. Y nos fuimos y nos gustó y tal. ¿Ves? O no nos gustó, pero fuimos y vimos eso y oímos la música. Ofrecen ideas y estímulos para posteriores trabajos del aula, para proyectos. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué proyecto queremos investigar? No sé, profesora, diga, no sé. Pero si tienes todo eso, a lo mejor ya se te han despertado ideas y quieres hacer eso, tienes ideas para proyectos. Bueno, unidades didácticas. Ya estamos más seriecitos aquí, porque aquí ya se acabó la exploración. Algunos llaman también esto secuencias didácticas, pero yo creo que más o menos es parecido. Esto sí es algo que lo planifican los docentes. La unidad didáctica no es que los estudiantes, ¿qué unidad didáctica vamos a hacer? No, la unidad didáctica la montan los docentes, porque también necesitamos un poquito de estructura en nuestro salón, ¿no? Si no, todo es participativo, bueno, demasiado. O el equipo docente. Pero también, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también el Ministerio de Educación pudiera hacer unidades didácticas preparadas para los estudiantes, los docentes que las quieran usar, ¿no? Mira, una unidad didáctica sobre el tema de las plantas, ¿cómo dar ese tema? Bueno, aquí está una idea, pues, que la hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, adaptada a la realidad de Venezuela. ¿Ve? Yo creo que ahí faltan mucho. Las universidades,
¿Qué hacen ese montón de estudiantes tesistas de pregrado y posgrado? Vamos a ponerlos a hacer pedagogía, porque hay mucha gente, unas tesis raras ahí. Bueno, no quiero ser una criticona, pero yo siento que la pedagogía está muy arrinconada a veces en los institutos pedagógicos y escuelas de educación. Entonces, hay otros temas como de sociología de la educación o de, yo no sé, mucha evaluación, mucha descripción. ¿Cómo enseñar? Tantos temas que hay que enseñar. ¿Cómo enseñar? Bueno, prepara una unidad didáctica, la pruebas, la evalúas, la mejora y la presentas como tesis de posgrado, de maestría, de doctorado o más sencillita, de pregrado. Y esos son aportes que quedarían y pueden estar en la web. Los mismos museos de ciencia, museos de niños, también pueden hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué hay allí? Hay unos propósitos determinados y una serie de actividades coherentes. Es algo que puede durar 2 semanas, 3 semanas, con observaciones, con laboratorios, con talleres, trabajos de campo, diferentes cosas que se quieran poner. Por ejemplo, salud y nutrición, el agua, las rocas, matemáticas del cielo. Esas pueden ser unidades didácticas. Un ejemplo de unidad didáctica. Oye, me gusta esta lluvia. Agarré esta foto por eso. El agua. Hacer una unidad didáctica que sea un poco interdisciplinaria, ¿no? Podría ser. No simplemente el ciclo del agua, sino vamos a meter más cosas. Una unidad didáctica que dura 3 semanas, pero tiene una riqueza de facetas. Ciclo del agua, el agua en los seres vivos, cómo llega el agua a las casas, aquí está tecnología, muy importante. El tratamiento de las aguas negras, cómo se va el agua de las casas y si se trata o no se trata, más tecnología. La naturaleza y propiedades del agua, metemos química por allá. Enfermedades transmitidas por el agua, educación para la salud. El agua en la literatura y en la plástica. Oye, a mí eso me parece tan bonito, ver reproducciones de cuadros donde aparecen ríos o aparece el mar. ¿Pero exposición de qué? De fotografía. Ah, bueno, fotografía artística. Él empezó retratándolo, como mi abuela, retratando los peces, pero ahora, o sea, tiene 20 años en eso, ¿no? Se dedicó a fotografiar todo el ecosistema de los animales. Exacto, esa sería otra posibilidad. No, gracias. Oye, esto se acabó aquí, déjame ver. O hay más, creo que terminé con el arte. No, hay un poquito más. ¿Será que quedó en la próxima? No, la de atrás, no rueda. Ah, bueno. Un poquito más pequeña. No funciona el control. Bueno, no importa. Después de la literatura y la práctica, en la literatura, bueno, poemas o cuentos de algo que tenga que ver con el agua, ¿no? El agua en la cultura popular, refraneros del agua, por ejemplo, y el agua en el planeta hoy. Ese era el último tema que le metí, la situación del agua en el mundo hoy, ¿no? El gran tema de nuestro día, lo de la conservación del planeta, ¿no? Este sería un ejemplo de eso. Por eso yo digo que son cosas, esto hay que montarlo con cuidado, pues no es que, en un sábado voy a hacer mi plan de la unidad didáctica. Esto requiere, y por eso hay que apoyarse con unidades didácticas ya pretaporté, pues que ya están hechas y que tú las agarras y las modificas a tu gusto. Bueno, otro asunto, otra forma de trabajo, el aprendizaje basado en problemas. Ahora, yo veo que hay un poco de confusión a veces con qué es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Por ejemplo, esto es un problema. Es difícil, yo traté de resolverlo, se me olvidó la ley de Ohm, y qué vergüenza, o sea, no sé, no es fácil, no, yo digo, la refresqué y todo, pero vea, espérate un momentico, pero ya va, pero aquí hay este, no sé qué, aquí son, y dije, no, vale, déjalo, porque ¿qué gano yo con aclarar este asunto ahorita? Tengo que montar mi charla. No es fácil, sin embargo, no es un problema de aprendizaje basado en problemas, es un problema de final de capítulo de un libro de física. No nos sirve para aprendizaje basado en problemas. El dibujo muestra de forma simplificada un circuito eléctrico de un hogar. Primero esa sequedad, ¿no?
del bichito. Calcule la intensidad de la corriente que pasa por el fusible, bombillo, olla eléctrica y tostadora. Este es un problema de final de capítulo del libro. Este no es un ABP. Lo siento. Pasa para el otro. Yo no me acuerdo, yo tengo esta lámina hace algún tiempo y la uso por ahí. Yo no creo que yo inventara esto porque no soy de física. Yo no creo que yo fuera capaz de inventar este problema. Yo creo que yo lo vi en alguna parte. De todos modos, si hay algunos de física aquí, díganme si esto es loco. Pero este es el problema. María Eugenia y Omar están construyendo su casa. Claro, el cuentico sí lo inventé yo, ¿no? Y se dirigen a ustedes que estudian sobre electricidad en su liceo y no sé qué más, para que los ayuden con el cableado de su nuevo hogar. Y se mencionan los ambientes de la casa. Tiene una sala comedor, tiene un baño, tiene un cuarto y tiene una cocina. Ellos quieren saber, María Eugenia y Omar, sobre tomas, voltaje de la corriente que entra, breakers, protectores de voltaje para una computadora, no sé qué más, no sé qué más. Puede ser que tú incluso le preguntes a los estudiantes, ¿ustedes necesitan otra información para poder dar respuesta a este problema? ¿Qué necesitan? Y si el estudiante sabe que necesita algo más, estás bien orientado, estás bien canalizado, ¿no? Eso es un truquito que también lo hacen a esta gente aquí. Si necesitas algo más, me preguntas y yo te doy información. Si estás bien con eso, bueno, resuelve. Después que se le resuelve esta parte, se le puede ofrecer más información. Aparatos eléctricos en los diferentes ambientes, etc. Deben hacer un plano del cableado con un mínimo de circuitos. Incluye tomas e interruptores. Este sí, en mi criterio, sí puede ser un problema de aprendizaje basado en problemas. Es contextualizado, no es una cosa fría, no es un esquema, no es un algoritmo, no es repetir una forma de resolver un problema que ya se ha explicado en el libro cómo se hace. O solo aplicar fórmulas. O solamente aplicar fórmulas, es otra cosa. El problema está al principio y no al final. O sea, con el problema empieza el tema de la electricidad. Ese es el que da el inicio al tema. Le sumo este problema. Para esto tenemos que estudiar. Vamos a estudiar. Entonces, hay exposiciones del docente, hay lecturas que hay que hacer. Se empieza a estudiar para resolver el problema. Vamos a estudiar y vamos a darle respuesta a este problema. Bueno, claro, tiene que ser algo que le guste a muchos de los muchachos y muchachas. Si no le gusta a nadie, ay no, profe, denos la clase y ya. Porque esa es la otra, tú sabes, la otra cosa, que cuando uno empieza, no, creativo, no sé qué más, y la gente quiere, oye, ya vine al liceo y hice suficiente esfuerzo. Yo quiero mi clase normal y no quiero invento, por favor, porque entonces eso es demasiado trabajo. Eso también sucede y bueno, parte del reto, pues. Es un trabajo de grupo normalmente, no es individual. Se puede ir dando más información por el camino y muy importante, no es que sea un rompecabezas, ¿entienden? Una bromita así maluca, malvada, para que la gente se enrede. No es un rompecabezas. Es algo que es un reto significativo que tiene sentido y que puede tener sentido para los estudiantes. No, te digo, no sería mi preferido el de electricidad, pero bueno, quizás es mejor que un calete de la ley de Ohm. Que tiene bastante sentido en mucha de nuestra población, porque Ajá. sus casas se van construyendo, se van haciendo, Ajá. se van de alguna manera, van creciendo, van... Sí. Para los estudiantes, para ellos... Bueno, exacto. Yo te digo, yo te reconozco que para mí no es que yo estoy en cuarto año y digo, ay, estoy emocionada porque voy a... No, ese no me gusta mucho, pero bueno, mira, a muchos sí les gusta o incluso... Dice, uy, yo sé de esto, yo ayudé a mi papá con eso. Entonces, ¿entiendes? Es que ahí también hay que abrir la cosa, no puede ser todo lo que le guste a la profesora Aurora. Bueno, entonces, hasta allí, porque el tiempo corre. Ahora, la otra opción, el aprendizaje basado en proyectos, que sería, bueno, como una de las, quizás la actividad más compleja que se puede hacer. Estos estudiantes, esta foto es real, esto es en las Islas Canarias, creo que en Tenerife, la tomé de internet. Estos son estudiantes de bachillerato, están haciendo un proyecto sobre la matemática, sobre la matemática de los edificios históricos en su ciudad. Bueno, ahí hay un blog de la profesora, yo antes tenía la cita pero lo quité porque estaba como muy... pero esa se puede visitar, la matemática de los edificios históricos de Tenerife o de las Islas Canarias, porque no sé si era Tenerife. Bueno, y ahí están en eso, ¿no? Ese es un proyecto.
Parten de un asunto que puede tener interés para los estudiantes. Bueno, el docente lo puede plantear, pero es una invitación. O si no, discutir. Y si hemos hecho muchas actividades exploratorias, surgen temas. Oye, no sé, fuimos para una fábrica de helado, entonces, oye, surgen temas con eso, ¿entiendes? Surgen cosas que uno quiere investigar, porque has ido a sitios, has visto cosas, etc. Se problematizan con ayuda del docente e implican una investigación estudiantil, aunque apoyada, ¿no? Bueno, aquí están estos, ok, tú dices, bueno, ok, mira, la producción de CO2 con bicarbonato y vinagre, bueno, pero bueno, para ellos es primera vez y lo están haciendo ahí y le están explicando a otros cómo se hace. Bueno, ahí es parte de, eso no sé si estaban muy de proyecto, pero la foto indica algo de que investigaron, pues que están con su cosa y logran producir un gas y lo ves porque le pones ese globo arriba y ves que infla el globo, pues entonces, bueno, ahí también, ¿no? Yo creo que es muy difícil que los proyectos, o sea, mira, este equipo está en el proyecto petróleo, este equipo está en el proyecto del agua, este equipo está en el proyecto de las rocas. Oye, muy fuerte. Eso es demasiado fuerte. Entonces, yo sugiero que sea un gran tema, como el petróleo, pero que cada equipo haga una cosa diferente. Sobre todo fuerte para el docente evaluar todo eso. Exacto, no, para los estudiantes, oye, qué chévere, hicimos el proyecto que nosotros queríamos y los demás todos los que quisieron, todo el mundo hace lo que quiere aquí, pero perfecto, pero eso es una locura para el docente, ¿entiendes? Poder guiar todo eso, ¿no? Entonces, un subtema dentro de cada tema, planificación, ejecución, interpretación y comunicación, combinan lo documental y lo empírico, no es que todo es en la calle sacando fotos, no, mira, un momentico, pero hay que leer, hay que entender, hay que discutir, ¿no? Hay que reflexionar y aprender, oír a la profesora explicando, al profesor, o sea, esto es clase, pues, eso es educación, no recreación. Tienden a ser interdisciplinarios o transdisciplinarios, pero su énfasis puede ser científico, tecnológico, matemático o artístico, ¿no? Vamos a pasar. Hay un proyecto que presentó un profesor la vez anterior, veces anteriores, del mapa de los ruidos de la escuela, ¿se acuerdan? Que ponían a los muchachos y lo hicieron en una escuela en la avenida Panteón, con un decibelímetro que bajan en la calculadora, entonces evaluar a distintas horas y en distintos sitios de la escuela los ruidos que se escuchan que molestan. Entonces hacer un mapa de los ruidos que afectan a la escuela y entonces tuvieron que investigar y buenísimo. Las mediciones, tomar nota de las mediciones, si iban a la calle, el cuidado de cómo hacerlo con los representantes. ¿Qué nivel era? Primaria. Ah, ok. Bueno. Si me acordé ahorita viendo esto, me acordé de ese ejemplo. Claro, fíjate, ellos están actuando, están obteniendo información directamente y luego la están interpretando y están aprendiendo sobre el tema, pues, del sonido, ¿no? Entonces, eso me parece, y del oído, del aparato auditivo, etcétera, ¿no? Bueno, yo planteo 3 tipos de proyectos: científicos, tecnológicos y ciudadanos. Y creo que lo más importante son los ciudadanos. Pero por supuesto no le voy a quitar mérito a los científicos y tecnológicos, pero creo que tampoco debemos enfrascarnos que todos sean científicos. ¿Cuáles son los científicos? Bueno, trabajar como un científico, entonces describir o explicar o predecir, ¿no? Que incluyen, se escoge un problema como de estudiar unas rocas o minerales, no sé. Delimitar el problema, clarificación teórica inicial, se hace un plan, los estudiantes participan en el plan, no es que el docente diga, mira, toma, este es tu plan, no, ya va, los estudiantes hacen su plan con ayuda del docente y se desarrolla. Tiene que incluir algo que no sea puro leer, aunque hay que leer y informarse y todo eso, sino observaciones o experimentos, estudios de caso, encuestas, consultar expertos también, ¿no? O sea, diferentes tipos de actividades, recoger datos. Se analizan, se llega a conclusiones y se comunica lo investigado, ¿no? Ese serían como trabajando como un poco como científicos, ¿no? A nivel de los estudiantes. Serían los proyectos científicos, tienen su lugar, son importantes, ¿no? Vamos a pasar a otro. Los tecnológicos, que he hablado poco de tecnología porque yo misma sé poco de tecnología, pero yo creo que la tecnología tiene que entrar en la escuela general,
no solamente en la escuela media técnica, sino en la escuela media general, ¿no? Entonces necesitamos saber más de tecnología, eso es muy importante para el ciudadano de hoy, saber más de tecnología y ser crítico con la tecnología, ¿no? Por supuesto, entendiendo tecnología no solamente con las TICs, tecnología de información y comunicación, sino todo tipo de tecnología, de la petroquímica, de la medición del sonido, todo tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, consiste en que uno tiene que diseñar y elaborar un producto, no sé, champú artesanal o un juguete que se mueva con máquinas simples. Tienes que hacer un producto o un proceso. Cómo organizar mejor la atención de los estudiantes en el comedor del plantel, ¿no? Cómo hacerlo más organizado. Un producto, un proceso, un sistema que combina productos y procesos, o un ambiente, cómo mejorar el ambiente de la biblioteca de nuestra escuela, hacer un plan sobre eso y tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, esto sería lo tecnológico, diseñar, elaborar y evaluar, o solamente evaluar, también puede ser, vamos a evaluar jabones de baño, a ver cuál es el mejor de los que usamos en nuestras casas, X, ¿no? Entonces, lávate las manos un minuto, ¿qué pasa con este jabón? Y así, o sea, hacer unas pruebas y todo eso, ¿no? Productos, procesos, sistemas o ambientes. Se determina lo que se necesita. ¿Ah? ¿Por qué no unir los dos tipos de proyectos, los proyectos científicos y que finalice un proyecto tecnológico? Tiene que haber esa investigación previa a lo mejor, ¿no? Porque posiblemente desde ese mismo acá, desde ese mismo tipo de proyectos científicos se hacen esas habilidades intelectuales que pueden desencadenar en un proyecto tecnológico. Separarlo, bueno, para algunas necesidades, para las inquietudes que tengan los muchachos, porque no funciona aquí así y aquí no funciona de esta otra manera, pero que eso pueda desencadenar luego en un proyecto tecnológico. Bueno, puede ser. De hecho, el proyecto tecnológico siempre tiene como una pequeña información previa, que tienes que saber cosas científicas para hacer tu proyecto tecnológico, ¿no? Y tienes que explicar tu proyecto tecnológico. No, aquí esto es un palito con esto y tú le das aquí. No, mira, pero un momentico, eso es una palanca. Tienes que explicar tu cuestión, ¿no? O sea, tiene que... Sí, yo creo que estas cosas generalmente se hacen, pienso yo, profe, ¿no? Porque es un truco, pero se hacen diferencias para presentar claro, didácticamente hablando, pues, pero yo creo que es muy difícil que sea solo científico, solo tecnológico, solo ciudadano. Sí. Yo creo que bueno, claro, todo eso se solapa un poco, pero claro, pero fíjate, los muchachos que estaban estudiando los edificios, la matemática de los edificios históricos en las Islas Canarias, eso para mí, bueno, me parece que es científico, pues. O sea, ahí ellos no estaban, bueno, tecnológico también tiene su parte tecnológica, todo se mezcla con todo. Fíjate que yo me te doy un ejemplo que ahí se está mezclando. Pero yo digo, el énfasis es como tú dices, para que uno no pierda la idea, ¿no? Y bueno, si lo logran mezclar todo con todo, bueno, adelante, echen para adelante con eso y luego lo publica, pero no creo que sea tampoco tan súper fácil, ¿no? Pero bueno, ahí está la invitación. El proyecto tecnológico es importante y que no sea una cosa, mira, vamos a hacer champú artesanal, aquí está la fórmula, denle pues. No, mira, ese no es proyecto, eso es una pequeña actividad, está bonita y todo, pero el proyecto es más, bueno, un reto, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué producto del hogar queremos hacer? O del cuidado personal que se puede hacer, y el profesor le orienta, bien, puedes hacer champú, puedes hacer jabón, puedes hacer no sé qué más. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces vamos a investigar qué tiene el champú, ¿entiendes? Tienen que hacer ellos lo que vayan haciendo, no que tú le des ya, sigue estos pasos, 1, 2 y 3, y tienes tu proyecto tecnológico, así ya no sería, ¿no? Pero bueno, y los ciudadanos. Para mí el proyecto ciudadano es el más importante en la educación, porque bueno, estamos hablando de todos los ciudadanos, a no todos les interesa ser científicos, no todos van a querer ser científicos ni van a querer ser tecnólogos, pero todos debemos ser ciudadanos y ciudadanas críticos. Entonces, estos son los problemas, reconocer un problema de impacto social en nuestra comunidad o en el mundo y estudiarlo. ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué está pasando con eso?
caracterizarlo, recopilar información, empaparse de ese tema. Por ejemplo, mira, lo del cambio climático, eso es un cuento de viejas. Lo del cambio climático, porque hay gente que dice aquí en Venezuela y publica por la prensa que eso es, bueno, eso es cuento, pues. Y hay gente que dice que eso es muy importante, pero que, oye, que nosotros tenemos que sacar todo ese petróleo que hay ahí y quemar todo eso. Eso es importante. Entonces, bueno, ¿cuál es el? Vamos a, o sea, reconocer. El tema de las ferias de ciencia de este año. El cambio climático, eso es una cosa que, bueno, hay gente que lo niega. Y muchas veces la gente que lo niega, bueno, las grandes compañías petroleras fomentan divulgación de, bueno, es su interés, está bien, pero, y hay gente que de buena fe cree que eso es un invento de, bueno, tú sabes, de soñadores. Sí, exacto, ideología woke, ahí mismito. Bueno, entonces, recopilar información, saber leer, ¿por qué? Yo estaba leyendo ayer unos tipos que dicen, mira, una cosa importante es que el ciudadano o la ciudadana sepan cuando leen una información, ¿de dónde sale esto? ¿Quién dice esto? ¿Qué argumentos está usando ese que dice eso? Por ejemplo, aquí yo leía a un profesor venezolano, un investigador, bueno, él es analista político, pero tiene un doctorado en ciencias políticas, diciendo que es el lío que con el cambio climático, que si la presencia de dióxido de carbono y metano, no sé qué. ¿Ustedes saben cuál es la proporción que hay de esos gases que supuestamente causan el cambio climático en la atmósfera? 0, no sé qué cosa por ciento. ¿Ve? Ese era el argumento de él. Y yo pensé, una cosa mínima, 0,0, o sea, exacto, es mínimo, ¿no? Ok, es mínimo. Pero yo pensaba, oye, pero ese tipo no se ha dado cuenta que si él lo pica una mapanare, la cantidad, yo hasta lo calculé, mira, suponte que él pesa 80 kilos, suponte que este señor pesa 80 kilos, cuando la mapanare le inyecta el veneno, ¿qué cantidad de veneno? Entonces lo consulté por internet, entonces te dice cuál es la cantidad de sustancia, bueno, puede ponerte un mililitro y medio de líquido, ¿no? Pero de eso, ¿cuánto es veneno? Mira, eso es más pequeño, yo lo calculé. Es más pequeño que la cantidad de gases infectoverdaderos que hay en la atmósfera. Es todavía mínimo. Y sin embargo, si no vas rápido para un hospital o algo, te mueres. Te vas a morir. Entonces, o sea, que ese tipo de argumentos. Es importante que la gente sepa ubicar las fuentes de información, con tanta información que yo vi, de dónde sale esto, y lo que dicen tiene sentido. Déjame leer otro que diga una cosa diferente y contrastar. ¿Ve? Y a partir de ahí uno toma decisiones y hace propuestas. ¿Qué podemos proponer sobre eso? Hay cosas que solamente las proponemos y hay cosas que incluso podemos hacer. Y entonces se desarrollan esas propuestas de manera total o parcial. Oye, ¿cómo contribuimos con que no sea tan grande el cambio climático? Sabiendo que no es que es una cosa que se va a resolver individual, sabiendo que no se resuelve individual, pero, oye, ¿cómo aportamos y de paso presionamos? ¿Cómo llevamos esta idea a otro? ¿Cómo le damos esa información a otra gente de nuestra comunidad? Cosas así, ¿no? ¿Pudiera servir, por ejemplo, por qué los baños en mi escuela son tan desastrosos? Como una... Es un proyecto ciudadano. Claro. Combina tecnología. Uno empieza por qué está tan feo. Porque no es que se ensució solo el papel de la gente. Y ellos se deben involucrar en el problema, porque son parte de eso. Ok. Y está a favor de lo que dice la profesora, que tiene su parte tecnológica y su parte científica. No me puede decir, no, mira, de aquí no me hables de esto, porque esto estamos en el ciudadano, no estamos en el tecnológico. No, bueno, se mete eso también. Pasa otra. Bueno, y terminamos con esto, los proyectos comunitarios. Bueno, en los proyectos ciudadanos, que son proyectos de cada grupo, de cada salón, pues, cada salón, es difícil que acciones grandes, acciones impactantes, porque es el grupo, eso dura una semana, después nos vamos, no sé qué. Pero la escuela, esa es mi idea, mi modificación de los proyectos comunitarios, no sé cómo estarán ahora, porque le pedí un poco la pista a eso. En la escuela puede haber proyectos comunitarios que sí pueden ser de actuación, porque involucran a toda la escuela. Ponle que en la escuela haya cada año 1, 2, 3, hasta 4 proyectos comunitarios, determinados por
participación de los estudiantes, los docentes y la comunidad. ¿Qué podemos hacer? Cuye, los niñitos de primer grado de la escuela que está aquí cerca tienen dificultades de lectura, ¿no? Para aprender a leer. Es difícil, hay muchos niñitos en la clase, la maestra no puede con eso. Vamos a ir para allá y los estudiantes de cuarto año y quinto año de bachillerato leen cuentos y cosas con los niños, se ponen en grupos pequeños y luego los discuten y no sé qué. Primero nos preparamos un poco de cómo hay que trabajar con los niñitos y luego vamos. Entonces ese proyecto, y yo como estudiante de cuarto año, yo duro mes y medio en esa escuela con los niñitos y ya terminé mi proyecto yo, pero mi liceo sigue con el proyecto de la lectura, porque viene otra tanda de estudiantes que cumplen su proyecto comunitario, también ayudando a los niños a leer. Entonces esos niños todo el año o 6 meses al año ahí vienen los estudiantes del liceo, no sé qué más, entonces ¿ves? Y tienen ese apoyo allí. O vamos a reforestar nuestra zona. ¿Qué plantas podemos plantar? ¿Qué árboles, qué arbustos, qué hierbas conviene plantar aquí en esta zona donde nosotros estamos? Que no sean exóticos. No quiero plantar rosales, por favor, no sé si es asiático. No lo hagamos ahí, bueno, están muy bonitos, ¿no? Pero, oye, pues vamos a plantar plantas que puedan vivir en este medio, sin regarlas demasiado y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo como estudiante estuve un mes reforestando, pero yo ya terminé mi proyecto, hice mi informe y listo, pero van a venir otros y van a seguir, y eso sí puede tener un impacto. Yo no creo que sea fácil, pero sí creo que vale la pena meterse por este camino que es algo de continuidad, de acumulación. Eso puede durar 2, 3 años, después se acaba ese, viene otro proyecto y los estudiantes se van inscribiendo. Si hay uno solo, bueno, se inscriben en el que hay. Si hay más de uno, liceos más grandes, pues esto es más bien para los del liceo, como proyecto comunitario, como tal, bueno, se pueden escoger. En el fin, es un proyecto de lo que llaman aprendizaje-servicio. En Argentina tienen mucha experiencia sobre eso. Hay una señora llamada María Nieves Tapia, ella tiene tiempo trabajando con eso del proyecto de aprendizaje-servicio, porque implica aprendizaje. No es que, mira, aquí a barrer. No, un momento, hay que aprender algo también, ¿no? Sobre los árboles o sobre los niños y el aprendizaje de la lectura. Es decir, hay que aprender sobre eso que tú estás trabajando. Y aprendiendo, desarrollas y luego tú tienes siempre tu informe final. Hay una tendencia a convertir estos proyectos y los proyectos de clase como una especie de feria, ¿sabes? ¿Entiendes? No, tenemos que disfrazarnos porque es el proyecto y tenemos que hacer una cartelera con... Oye, no, o sea, no podemos desembocar en que solamente es como una especie de mini show al final del año escolar, sino que es un trabajo académico, ¿no? ¿Entiendes? Y lo que sí podemos hacer exhibiciones después, presentaciones, pero... Pueden ser muy importantes, pero tú sabes lo que tiene una cenefa y la cuestión, y entonces una cosa, bueno, y la plata, y bueno, todo el asunto. Entonces hay que también, yo lo he visto, estaba dando un curso a distancia con unos profesores de México, mira, también lo de ellos es así, todo es como que si traer una comida típica, entonces hay que traer comida para la escuela, entonces, vale, entonces, pero ¿dónde está el aprendizaje de algo? ¿Entiendes? Hay que meterse en los temas. Bueno, gracias por escucharme y si quieren leer algo más sobre esto, aquí en estos repositorios gratuitamente están algunas publicaciones mías, yo las meto todo ahí, trato de que uno tiene que darle, ponerse a correr por el mundo. En Saber UCB, que es una página con dificultades tecnológicas, pero bueno, ResearchGate y academia.edu, ahí me he metido y ahí me pueden encontrar. Y están estos libros relacionados con esta charla. Todo lo que he hablado está en este libro, Ciencia y Tecnología en la Educación Básica. Todo lo que he hablado y más. Pero, oye, ¿sabes cuánto está ahorita? En $40 el libro. Y más el envío desde Colombia, porque ellos se fueron de Venezuela. Pero si lo compras digital, me dijo 30. No, muy viejito. Está la investigación en la Escuela Casa de la Cultura. Hay unos que bueno, y todavía tienen vida, viejitos, pero ellos viejitos, pero que están corriendo el mundo. Y este que es viejito,
Yo creo que las escuelas de educación y pedagógicos tienen que trabajar en esto, las ideas para actividades y proyectos, ¿ves? Cómo hacer una actividad sustanciosa, qué tipos de proyectos podemos hacer. Bueno, ahí yo puse más de 400 ideas, de verdad que están contaditas, que son más de 400. Pero bueno, esa la hice yo sola, los mejores equipos que hagan. Mira, aquí tenemos un bloque de sugerencias de trabajo para los docentes en el área de física. Tome tu tomate, aquí puede hacer bastante, tome estas ideas, porque uno como docente no puede generar todas las ideas, necesita apoyo. Y entonces vamos a poner a esos estudiantes de pregrado y posgrado a generar esas cosas, a hacer ese trabajo. Una vez una tesista mía, hace un montón de años, yo creo que eran los 80, hicieron un libro para niños que se llamaba Un mundo de humo, que era sobre la basura y el tratamiento de la basura. Y ellas, bueno, tenían algún conocimiento de eso, no sé por qué, no me acuerdo. Eran 3 estudiantes de pregrado y bien bonito, claro, pero no lo pudimos publicar, pues. Pero era un trabajo bien bonito, su tesis de licenciatura fue eso. Ese es el tipo de tesis que yo creo que tenemos que darle más énfasis ahorita. Bueno, gracias por su atención.